Hola, mi nombre es Carlos Manuel Cordero del programa Escuelas Afectivas. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y comentarles que este espacio está dedicado para nosotros, padres y madres de familia, para compartir con ustedes estrategias y recursos para el desarrollo socioemocional de la familia. El día de hoy estamos con dos amigos magníficos que nos van a compartir un poco su propia experiencia, ¿sí? Por un lado tenemos a Laurita Campos y por otro lado tenemos a nuestro amigo Luis Chavarría. ¿Qué tal, Luis? Cuéntame. Bien, Carlitos, gracias por la invitación. Hola, Laurita. Empezar porque creo que esta es una situación extraordinaria que estamos viviendo en el país y en el mundo. Y como cada uno de nosotros en nuestras propias casas, estamos en un proceso constante de aprender a manejar aún más nuestras propias emociones y a la par el disfrutar de la oportunidad que tenemos de compartir más tiempo con nuestras familias, ¿no? Y lo cual, por un lado, es bastante bueno, ya que nos ayuda a mejorar la relación y a estrechar esos vínculos tan importantes que uno debe tener con sus hijos, ¿no? Y bueno, y entender también de que nosotros somos los adultos y tenemos una mayor responsabilidad sobre ellos, y más aún en estos tiempos donde se requiere de estos vínculos familiares fortalecidos, ¿no? Sí, Luis, en realidad yo comparto contigo bastante este aspecto mismo de conocer nuestras propias emociones, de disfrutar, de poder generar vínculos, ¿no? Con cada uno de los integrantes de nuestra familia. Ahorita cuéntanos por tu lado cómo es en este caso. Hola Luis, hola Carlos. Es cierto, estamos en una situación extraordinaria que nos reta y exige una mayor organización familiar. Esta emergencia sanitaria nos ha traído una nueva forma de interactuar, una nueva forma de vivir entre nosotros. En mi caso, en la casa hemos aprendido a compartir tareas, a asumir nuevas responsabilidades que muchas veces no las teníamos porque teníamos otro ritmo y estilo de vida. Lo importante es que todas estas nuevas actividades, nuevos retos, nuevas tareas, nuevas responsabilidades a cumplir, sean momentos divertidos, agradables, que sean espacios donde se pueden realizar las actividades de manera alegre, ¿no? Que podamos todos compartir y justamente eso que decías, ¿no? O sea, desarrollar y fortalecer nuestro desarrollo socioemocional. Sí, en realidad, pues esta nueva experiencia que estamos viviendo, pues nos está obligando como padres y también a los hijos a tener una nueva forma de convivencia, ¿no? Porque era muy diferente el salir muy temprano de la casa, irse al trabajo y regresar y solamente eran espacios muy cortísimos en la cual podíamos Así interactuar es. con nuestros hijos. Pero ahora estamos desde que amanecemos hasta que nos vamos a descansar y en consecuencia pues es toda una situación que se da y definitivamente a veces pues se escapa y como dice Luis, pues esta manera o esta forma de poder respirar o esta forma de poder gestionar las emociones es muy importante, ¿no? Pero como parte de esta interacción que nosotros estamos teniendo con todos los integrantes de nuestra familia, definitivamente vemos algunos desafíos que están pasando, vemos algunas situaciones que se están dando. ¿Cuáles son estos retos que están siendo más difíciles de afrontar, estimado Luis? Bien, yo te diría que uno de los principales desafíos que estamos afrontando como adultos es, en primer lugar, saber reconocer la importancia de que necesitamos también recibir ayuda y que en muchos casos también necesitamos de un soporte emocional, ¿no? Eso es clave, creo, para poder sobrellevar estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento una pequeña historia. Yo soy padre primerizo y tengo dos pequeñas hijas de 2 años y medio, son mellizas. Y bueno, una de las situaciones que han sido más difíciles o más desafiantes en este periodo de cuarentena ha sido la organización de los espacios y los tiempos, ¿no? Eso ha sido bastante complicado, ya que tener niñas en casa y que ellas entiendan de que hay momentos en los cuales papá tiene que trabajar y que hay momentos en los cuales podemos jugar y compartir, ha sido un momento bien complicado, ¿no? Porque todavía son pequeñas, ¿no? Y bueno, y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad y la carga de que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y con nuestros roles, ¿no? Tanto como padres como profesionales, ¿no?
Entonces, lo más difícil para mí al inicio ha sido encontrar un espacio dentro de la casa donde poder trabajar, ¿no? Pero también es importante que para que podamos tener estos espacios en la casa, es importante que podamos tener una buena comunicación también al interior de nuestro hogar, con nuestra familia, ¿no? Y luego de ello es un trabajo constante en el cual hay que enseñar a los niños a regular sus emociones cuando papá no está disponible, ¿no? Entonces, eso también es una de las situaciones que han sido difíciles al inicio. Sí, ¿verdad? Qué importante es ir identificando qué situaciones o qué actividades tenemos que tener en cuenta para poder organizarnos en nuestro hogar. Luis, yo comparto mucho con lo que tú dices porque sí, esta nueva dinámica del trabajo remoto prácticamente nos ha generado una serie de conflictos, ¿no? Y el hecho mismo de poder buscar estos espacios en la cual podemos atender a nuestros hijos, por un lado, y por otro lado, pues seguir con nuestra propia responsabilidad del trabajo es bastante difícil. Y a veces, quizás en algún momento ha sido bastante agobiante, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también lo interesante que resalto de este diálogo, Luis, es el hecho mismo de poder gestionar nuestras propias emociones, ¿no? Podernos gestionar, poder manejar, ¿no? Nuestros niveles de tensión y definitivamente buscando pues la armonía de la casa. Laurita, en el caso tuyo, tú tienes, quizás tus niños ya son un poco más grandecitos, pero eso no quiere decir que no haya ningún tipo de dificultad. ¿Cómo has interactuado con ellos en todo este proceso? Sí, tienes razón. Mis hijos son más grandes, pero a pesar de eso reclaman tener espacios y momentos compartidos. Si bien es cierto, logran entender que debo trabajar en casa o fuera de ella, pero el no salir, al no tener ellos otros espacios donde socialicen y tener contacto con sus compañeros de manera presencial o con sus amigos de manera presencial en la escuela les ha costado. Porque ahora se siente y se nota que requieren mayor tiempo para ellos. Están solicitando una cierta presencia de los adultos donde puedan jugar con uno, tener espacios de juego, conversar, tener espacios diferentes. Si bien es cierto en la normalidad que uno tenía, o lo que le llamábamos la normalidad, teníamos esos espacios para compartir los fines de semana. Pero en este contexto, como bien lo señala Luis, estamos 24/7 y eso implica que debemos tener una nueva organización al interno de la familia, poder delimitar los espacios de trabajo, tener horarios también, que si bien es cierto, nos es muy difícil, ahora sabemos que es complicado, sabemos que a veces hay mayor demanda, sin embargo, no perdamos de vista la importancia de dedicarles tiempo a nuestros hijos, de tener espacios también para nosotros mismos, buscar actividades de trabajo, de actividades conjuntas con los niños para que podamos realizar actividades especiales, cocinar algo especial, revisar parte de la historia familiar que muchas veces no tenemos oportunidad de hacerlo. Pero sobre todo lo importante es tener en cuenta que debemos disfrutarlo y que sean experiencias divertidas. Laura, mira, es bastante importante organizarnos dentro de nuestro núcleo familiar, es bastante importante tener un horario de actividades y lógicamente pues ver cuáles son esos espacios donde uno y otro puede confluir para darnos un espacio de calidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros acá de nuestros hogares estamos corriendo y saliendo de un momento a otro de la sala, del comedor, de la cocina y todo lo demás, pero yo creo que conversando, como es tu caso y como es el caso de Luis, pues nos logramos organizar de tal modo que se puede pues tener estos espacios de calidad, de tal modo que podríamos interactuar con nuestros hijos de una manera muy asertiva y muy positiva, ¿sí? Pero en este contexto, en esta situación, Laurita y Luis, específicamente en el hecho de compartir las actividades, en el hecho de ponernos de acuerdo con todo lo que tenemos inmerso dentro de la casa, ¿estamos tomando en cuenta las opiniones y las emociones de nuestros hijos? Luchito, por favor. Bien, te diré que es un error pensar que nuestros niños no se dan cuenta, ¿no? Ellos son personitas muy inteligentes, son capaces de leernos, nos observan, ¿no? Observan nuestras actitudes y el ejemplo que les damos, ¿no? Y sucede que muchas veces somos nosotros quienes en tiempos de normalidad solemos estar muy metidos en nuestra propia rutina y a veces no logramos entenderlo o no nos damos el tiempo para comprenderlos.
Entonces, te cuento otra pequeña historia sobre mis hijas, ¿no? Un día estábamos desayunando, sentados en la mesa, muy temprano en la mañana, ¿no? Y bueno, ellas terminaron su desayuno y quisieron ir a jugar. Entonces le dijimos, bueno, vayan a jugar, no hay ningún problema. Entonces ellas bajaron de su mesa, casi saltando de su silla, y se metieron bajo la mesa, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros que estábamos ahí con el café caliente, ¿no? Tomando ahí en la mesa, nos preocupamos o nos asustamos un poco, ¿no? Porque si, al meterse bajo la mesa podría mover algo que hiciera que algo se cayera encima de ellas y pueda hacerles daño, ¿no? Entonces, la primera reacción de nosotros es dar la indicación de que ellos no deberían jugar bajo la mesa mientras estamos comiendo, ¿no? Y lo repito, la indicación fue esa, ¿no? Que no jueguen bajo la mesa mientras estamos comiendo, ¿no? Entonces, ellas sin mucho ánimo aceptaron la indicación y salieron de debajo de la mesa, ¿no? Entonces, cuando terminamos de desayunar, nosotros recogimos la mesa, limpiamos, trajimos la computadora para instalarnos y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, cuando ellas vieron que traíamos las computadoras, ellas nuevamente vinieron y se metieron otra vez bajo la mesa, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así contrariados sobre qué pasó y les repetimos el mensaje de que no debían jugar ahí, ¿no? Entonces, ante esa repetición del mensaje, la respuesta que ellas nos dieron es que sí habían entendido la indicación, pero que en ese momento nosotros no estábamos comiendo, que estábamos trabajando. Y respondieron que esa indicación era válida solo cuando se comía, ¿no? Entonces, eso era cierto, lo que ellos decían era totalmente cierto y habían entendido muy bien la instrucción, pero fuimos nosotros los que no habíamos sido lo suficientemente claros, porque desayunar y trabajar son dos momentos diferentes. Entonces, por ello también es que nosotros los adultos necesitamos tener bien en claro el mensaje que vamos a comunicar a nuestros hijos y tomar en cuenta cómo ellos lo van a comprender o cómo es que lo van a sentir. Definitivamente, ¿no? La importancia de poner oído a las expectativas de los niños que tienen hacia nosotros, ¿no? O sea, definitivamente el hecho que sean pequeños implica que no pongamos oído a estas situaciones, por un lado, y por otro lado, pues, los niños en esta edad, ellos aprenden de lo que ven, ¿no? Y entonces no podemos ser, por un lado podemos decir un discurso y por otro lado podemos actuar diferente el discurso. Miren lo importante, pero lo más interesante de todo esto es pues, esa capacidad de escucha que ustedes han tenido y esa situación de poder actuar de tal manera poder mejorar el propio actuar dentro de este proceso. Y Laurita, en tu caso, ¿cómo es? ¿Escuchamos o no escuchamos a nuestros niños? En este caso, a tu pre-joven, adolescente, pre-puber. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se da, Laurita? Sí, justo lo escuchaba Luis y efectivamente pensaba en lo relevante que es el darle la oportunidad al otro niño o al niño de que te dé la réplica, porque muchas veces los adultos asumimos que ya dimos la pauta y que ellos deberían seguirla tal cual o que deberían seguirla. Y sin embargo aquí observamos que la pauta que dieron los papás fue una pauta probablemente no incompleta, sino una pauta por el momento, ¿no? Porque además en el diálogo que se estableció es, no se juega debajo de la mesa, estamos comiendo, ¿no? Y en realidad los papás asumían que se generalizaba para todo, pero los niños fueron bastante, tomaron con mucho criterio esto. Ok, no se juega porque se está comiendo. ¿Te das cuenta? O sea, y lo relevante fue el que, lo quiero rescatar porque creo que es lo que a mí me suele ocurrir, que puedas escuchar a tu hijo, que se establezca el diálogo. Muchas veces los adultos asumimos una posición de que tenemos la última palabra, ¿no? Y no les damos esta oportunidad de poder tener la réplica, de saber realmente tener una escucha efectiva. En mi caso, mis hijos han sido muy diferentes, el menor ha sido muy independiente desde pequeño, ha tomado decisiones, el mayor sí necesita un poco más de soporte. Y todas estas experiencias me sirvieron justamente para eso, para aprender, para saber que debía escucharlo. No debemos suponer, no debemos asumir, debemos dialogar siempre y aprender a conocer los intereses de nuestros hijos también. Saber poder permitirles realizar actividades como elegir sus propias actividades
que van a realizar, como por ejemplo las actividades de recreación, las actividades de ocio y tiempo libre, la música que quieren escuchar, que no tiene que coincidir con nuestros gustos, el estilo de vestirse, que tampoco ya va a tener que coincidir con nuestros gustos, porque los chicos ahora tienen una mayor posibilidad, ¿no? Y que esto les permita a la vez, entonces cada una de esas pequeñas decisiones les va a permitir lograr la autonomía que estamos esperando, la toma de decisiones les va a permitir eso, tener criterios, tener posibilidad de poder decir cuándo deseo, cuándo no y por qué además, y creo que es lo relevante. Ahora, esto siempre pensando y teniendo en cuenta que hay que respetar a todos los miembros de la familia, los acuerdos de convivencia que tengamos dentro del hogar o dentro del espacio de comunidad que tenemos. Esto es un proceso y no se da de la noche a la mañana. Tenemos que darle tiempo y oportunidades a nuestros hijos para este aprendizaje. Definitivamente, Laura, nosotros yo creo que el rol que debemos cumplir también ahora como adultos dentro de un hogar y lo mismo de estar en un tiempo mucho más amplio con cada uno de ellos, es ponerse en su lugar de ellos, ¿no? Es respetar sus propias opiniones, es también respetar lo que consideran que está siendo positivo para que la familia sea llevadera, ¿no? O sea, ya no lo vemos, una interacción donde las normas solamente lo tienen que cumplir nuestros hijos, ¿no? Sino como parte de esta experiencia nos estamos dando cuenta que las normas lo tenemos que cumplir también nosotros como adultos, ¿no? Y lógicamente es el aprendizaje en realidad que se van a llevar los niños, ¿no? Por un lado ya lo dijo Luis, ahora por otro lado tú refuerzas este valor, esta situación que se debe dar dentro de la casa, ¿sí? Entonces, pero todo este proceso definitivamente no ha sido bastante fácil. Yo sé que en esa interacción, en ese acuerdo, en esa toma de decisiones, ¿no? De poder ver qué funciona, qué no funciona dentro de la casa, nos ha pasado también a algunas situaciones difíciles, ¿no? O sea, ¿y cuáles son esas situaciones que ustedes, dentro de su interacción con su familia, han tenido? Es decir, ¿ha habido alguna situación de diálogo en la cual ustedes han tenido que mantener ese respeto en la casa? Me imagino que no es fácil todo este proceso. Luis, por favor. Bueno, con los niños pequeños es muy natural y muy normal sentirnos agotados, ¿no? Ya que con ellos y como padres uno entra en un proceso de negociación permanente, ¿no? Entre el tire y afloje de poner límites, pero sin embargo también enseñarles con amor, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo ello, siempre suelen llegar las situaciones críticas, ¿no? Y no tardan en llegar los momentos en los cuales ellos cogen algo que no deberían, o cuando se suben a las sillas o empiezan a treparse por todos los muebles. Y en ese momento parece imposible no querer correr a intentar arranchárselo o simplemente gritarles un no desde el otro lado de la sala, ¿no? Y a pesar de que uno como adulto debemos estar preparados y con las emociones equilibradas, de todas maneras siempre es importante que nos tomemos un tiempo para poder respirar, también calmarnos un poco y luego pedírselos amablemente, ¿no? Los niños, por lo general, y todos los niños, no son malcriados, ¿no? No es que sean malcriados, sean traviesos, y todo ello, ¿no? Solo ellos tienen una necesidad de querer explorar, de querer descubrir, de ir midiendo nuevos límites y descubrir también sus capacidades, ¿no? Y en ese proceso nosotros, los adultos, son los que debemos equilibrar nuestras emociones y también tratar de entenderlos y tratar de resolver las situaciones críticas manteniendo esa calma, ¿no? Es parte de, ¿no? En el caso de Luis con sus nenas que están un promedio de 2 años, es parte de el hecho mismo que ellas pueden explorar y como consecuencia pues se puedan exponer a algunas situaciones que le pueden hacer daño, se pueden autolesionar o lesionar, perdón, ¿no? Pero todo este proceso en realidad nosotros lo vamos entendiendo, ¿no? Por un lado y por otro lado, el hecho mismo de entender y comprender a nuestros niños va a ser muy importante el hecho mismo de conservar, de respirar, o sea, de gestionar nuestras propias emociones. Imagínense nosotros, si los niñitos están subiéndose al sofá o están subiéndose encima de la mesa y nosotros pues actuamos de una manera que no debería ser, Dios mío,
no sería bastante adecuado y nosotros no estaríamos respondiendo como adultos y como padres también, ¿no? Yo creo que es parte de este proceso entender esa situación, comprender que es parte de su crecimiento y como ya decíamos, ¿no? Yo creo que esto hemos ido reiterando durante todo el proceso, es ponerse en el lugar de los niños y pensar como niños, no pensar tanto como adultos, ¿sí? Y en el caso de Laurita, ¿cómo vamos? Nos gusta, este diálogo a mí me gusta bastante porque vemos, por un lado, a dos niñas de 2 a 3 años y por otro lado, pues a un puber de 12, 13 y también un joven de 20, 21 años. Entonces, son dos realidades diferentes, pero que también la misma dinámica se da, ¿no? Y quizás en este proceso Laura nos va a poder instruir un poco más de cómo es ese proceso. Laura, vamos, por favor. Sí. Mira, la clave de la relación entre padres y hijos está en buscar más información, no suponer o limitarnos al error. Es importante trabajar en el equilibrio de nuestras emociones y mantener siempre una actitud de escucha empática. Ante un error es importante conversar, escuchar, obtener más información, tomar decisiones ante cualquier suceso y plantear una alternativa de solución de manera conjunta, conversada con nuestros hijos, dialogada, que nos permita reflexionar, que la reflexión nos lleve justamente a esta toma de decisiones conjuntas. Ahí le mostramos a nuestros hijos la posibilidad no solamente de poder gestionar sus emociones, sino además el respeto que podemos tener y que deberíamos tener todos los adultos con los niños, sea cualquiera la edad que tengan. Si hay un error que ha dañado a otros, tendríamos que plantear acciones que incluyen el desagravio, porque la idea es esa, estamos dentro de un espacio social que debemos siempre tomar en cuenta al otro también. Laura, yo creo que tanto Luis y este diálogo nos está sirviendo para poder revalorar un aspecto muy importante, no se debe a la familia. Por el respeto, pero cómo conservar este respeto a través de un diálogo, ¿no? De una escucha activa, de una comunicación asertiva, ¿no? Y lógicamente a partir de esto, como bien lo dicen ustedes, es reflexionar sobre nuestro propio actuar y tomar decisiones para poder mejorar como padres y para poder mejorar también como adultos, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer enormemente, Luis Chavarría, por estos aportes, por este diálogo, Laurita de igual modo, ustedes prácticamente nos refrescan un poco del modo de interactuar con cada uno miembro de nuestra familia, y definitivamente sí sacamos unas conclusiones muy bonitas, muy simpáticas, que les quiero compartir antes de irnos, por favor, ¿no? Nosotros, para fortalecer nuestro vínculo con nuestros hijos, tenemos que pasar tiempos, pues, como nuestros colegas, nuestros amigos nos acaban de decir, ¿pero para qué? Para promover la organización familiar, para compartir y asumir responsabilidades. De esta manera nosotros podemos conocer sus emociones, no solamente nuestros niños, sino también conocer los nuestros, ¿no? Y para poder gestionar, como ya bien lo dijo Luis, como bien lo dijo Laura, es importante también, tanto ellos como nosotros, aprendemos a gestionar la importancia de la respiración, la importancia de la relajación, la importancia de escuchar el silencio, la importancia de encontrarnos nosotros mismos para poder interactuar con cada uno de ellos, ¿no? Y también es propiciar ese diálogo, esa comunicación asertiva dentro de nuestro hogar. Recuerden, papás, y esto sí quiero ser bastante enfático en decirlo, ¿no? La edad del niño no determina el trato que debemos darle a nuestros hijos. Todos tienen que tener la misma libertad y la misma consideración dentro de la familia. Un niño recién nacido o un niño adolescente, joven o adolescente, ¿sí? Entonces, señores padres de familia, yo solamente quiero terminar diciendo esto. En tus manos está el desarrollo emocional de tus hijos, ¿sí? Así es que empecemos a escucharlos. Gracias. Gracias. Gracias, Carlitos.